El reto de esta actividad es mutuo. Yo tengo que explicar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en Europa en menos de 5 minutos y vosotros tenéis que encontrar 4 frases o expresiones de Winston Churchill, el título de 10 películas y contar cuántas veces se repite la palabra Alemania. Empecemos. Aquí podemos observar el mapa de Europa a finales de los años 20 o principios de los años 30. Lo sabemos por varios detalles. En primer lugar aparece la bandera de la URSS, pero los países bálticos son todavía independientes. En segundo lugar, la bandera italiana tiene el escudo imperial que mantendrá hasta el fin de la guerra. Y sabemos que el mapa es posterior a 1922 porque aparece Irlanda como país independiente. Sobre este tema recomiendo la película titulada Michael Collins. Ahora estamos en 1933. Los nazis han accedido al poder en Alemania y una de sus primeras medidas a nivel internacional será efectuar una revisión del Tratado de Versalles, que tras el fin de la Primera Guerra Mundial dejaba desmilitarizada la zona del Sarre. Ya sabéis que el Tratado de Versalles no fue precisamente un ejemplo de cómo hacer las cosas para evitar conflictos. En 1935, Alemania ocupa efectivamente toda la zona. Será el primero de los llamados golpes de fuerza de Hitler. El segundo llegará 3 años después, en 1938, cuando Austria pase a formar parte del territorio alemán tras un referéndum. Es el llamado Anschluss. Pocos meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, tendrá lugar la Conferencia de Múnich, la que Daladier por parte de Francia y Chamberlain por parte del Reino Unido escenificarán la política de apaciguamiento que tantas alas dio a Hitler. Tras la conferencia, Alemania ocupó la región checa de los Sudetes con el consentimiento de Francia e Inglaterra. Fue en ese momento cuando Churchill le dijo a Chamberlain: entre la guerra y el deshonor habéis elegido el deshonor y tendréis la guerra. No tardó en cumplirse su vaticinio. Poco después, lo que es la República Checa pasaba a ser parte de Alemania y Eslovaquia un estado satélite de los nazis. Casi al mismo tiempo, Italia imitaba la política expansionista de Hitler que ocupaba Albania. Llegamos así a agosto de 1939. Las potencias democráticas han dejado hacer a los alemanes convencidos de que pronto chocarían con la Unión Soviética. En ese momento, Hitler y Stalin sorprenden al mundo con el pacto germano-soviético o Ribbentrop-Molotov. En él se repartía en Polonia como primer objetivo. La cara que debieron poner nuestros abuelos en España después de 3 años de guerra debió de ser un poema. Sí, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia por parte de Alemania, comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Sobre esta ocupación y sus consecuencias recomiendo las películas El pianista y La lista de Schindler. En pocas semanas, Hungría, Rumanía y Bulgaria salían a formar parte de las potencias del eje, es decir, aliadas de Alemania e Italia. Por su parte, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Para afrontar el conflicto contaban con la línea Maginot en la frontera e enviaron tropas a Holanda y Bélgica para detener un posible ataque alemán. Es el comienzo de la llamada Guerra Falsa, que durante unos meses no hubo enfrentamientos directos entre estos países. Sin embargo, en abril de 1940, Alemania invade Dinamarca en un tiempo récord. Poco después, Noruega. En ese momento, Churchill llega al poder y pronuncia su famoso discurso en el que declara que no tiene nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Poco después, comienza la ofensiva contra Francia a través de Bélgica y Holanda, pero principalmente a través del bosque de las Ardenas, gracias a los temibles Panzer alemanes. La línea Maginot quedó para siempre marcada como uno de los grandes fiascos bélicos de la historia. La pinza sorprendió a ingleses y franceses que tuvieron que hacer una retirada épica desde las playas de Dunkerque. La película del mismo título refleja magníficamente esta evacuación. El avance alemán resulta entonces imparable. Aquí podemos ver cómo ocuparon el norte de Francia y dejaron al sur la llamada Francia de Vichy, donde el mariscal Pétain ejercería el poder colaborando con los nazis. De Gaulle, desde Londres, dirigiría la resistencia. Junio de 1940 comienza la batalla de Inglaterra. En ella serán recordadas las escenas de civiles refugiándose en el metro de Londres, el famoso cartel de Keep Calm and Carry On y las palabras de Churchill agradeciendo la labor de la RAF frente a la más numerosa y poderosa Luftwaffe. Nunca tantos tuvieron tanto que agradecer a tan pocos. Por lo que respecta a la campaña del norte de África y el sur de Europa, Italia fracasó en su intento de invadir Grecia, perdiendo incluso buena parte de la Albania recientemente conquistada. Los británicos envían entonces refuerzos a Grecia en abril de 1942. Los alemanes hacen lo mismo atravesando y ocupando Yugoslavia y conquistando Creta. Como vemos en el mapa, en este momento Alemania tiene bajo su control a prácticamente toda Europa. Pero es justo entonces cuando Hitler se olvida del fracaso de Napoleón en Rusia y comete exactamente el mismo error: olvidarse de lo grande que es y del frío que hace. Alemania pone en marcha la Operación Barbarroja, que fue un éxito al principio y que llevó en poco tiempo a los alemanes a las puertas de Moscú. Estamos en junio de 1941. En 1942 aparece por primera vez en el norte de África la bandera de Estados Unidos. Aunque no aparece en el mapa, no podemos dejar de mencionar que en diciembre del 41 habían sufrido el famoso ataque a Pearl Harbor en Hawái. Tampoco podemos dejar de recomendar la película del mismo nombre. Esto provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra y su primera intervención en esta parte del mundo, derrotando con cierta facilidad a las tropas de la Francia de Vichy. Por ello, a finales de 1942, Alemania ocupa Francia en su totalidad y a principios del 43 llega Rommel al mando de las tropas del Afrika Korps, pero serán derrotados en mayo del mismo año. Este enfrentamiento, junto con la derrota alemana en Stalingrado, supone el punto de inflexión del conflicto y el principio del fin de la guerra, aunque aún le quedan un par de años. Para estudiar este momento recomendamos Stalingrado y Enemigo a las puertas. La campaña del norte de África finaliza en mayo de 1943 y ese mismo verano los aliados desembarcan en Sicilia. Tras el encarcelamiento de Mussolini, los alemanes toman el control y lo liberan. En septiembre, los aliados desembarcan ahora en Nápoles, mientras los soviéticos avanzan y liberan Kiev, en Ucrania. Toman fuerza en este momento los bombardeos sobre Alemania, aunque habían empezado el año anterior. Ciudades como Dresde o Nuremberg quedarán completamente arrasadas. Los avances continúan por el este y el sur de Europa,
hasta que llegamos al famoso desembarco de Normandía en junio de 1944. Supondrá la fase final de la derrota de Alemania. Salvar al soldado Ryan puede servir para ilustrar ese momento. Será pronto liberada y los aliados entran también por el sur de Francia, cerca de Niza. Empezará entonces una verdadera carrera entre los aliados por ocupar la mayor parte posible de Europa. De esta fase de la derrota alemana de los nazis recomendamos dos películas. Por un lado, El cónsul de Perlaska, que cuenta una historia similar a la de la lista de Schindler. Por otro, El hundimiento. El último foco de resistencia alemán fue en diciembre de 1944, en la batalla de las Ardenas, en un intento de reconquistar Bélgica y dividir a los aliados. Pero en enero del 45 inician la retirada definitiva. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida, y el 7 de mayo, Alemania se rinde a las potencias occidentales. El 9 de mayo se rendirá a las potencias orientales. Fuera de Europa, habrá que esperar agosto y el lanzamiento de las bombas atómicas para presenciar la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los meses siguientes serán importantes para entender la posterior división de Alemania y el establecimiento del llamado telón de acero, pero eso es otra historia.